Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, dialogamos sobre los temas que inciden en la vida pública de Tamaulipas y también conversamos con los protagonistas de la misma. Por eso hoy nos acompaña Everardo González Garza, presidente de Coparmex Reynosa. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias, Miguel, Pedro, Mario. Gracias por estar en este extraordinario medio de comunicación. Gracias. Como siempre, a mi derecha, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, muchas gracias por la presentación. Pedro. Vamos a tratar un tema del que creo que algo entiendes. Poco, créeme, poco, pero bueno, algo podemos abonar aquí con mi presidente. Everardo, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación de la tertulia de hoy. Y Pedro, aquí estamos, ya no hay que faltar. Yo fui el que faltó la pasada, perdón. Sí, ya no hay que faltar, Mario. Pedro Alfonso García. Miguel, Everardo, un gusto tenerte aquí. Gracias. Everardo, a ver, ¿por qué no nos haces un diagnóstico de cómo está la ciudad de Reynosa? Bueno, en términos financieros, en términos económicos. Reynosa es una ciudad muy valiosa, muy importante. Hemos estado pasando por un proceso también. Recientemente se aprobó por la mayoría del cabildo una ley de ingresos municipal, que esto implicaba tener un padrón fiscal municipal donde levantamos la mano como Coparmex. Y justamente va encaminado a la pregunta que me haces, porque esta ley de ingresos municipal atentaba en contra de la propia inversión nacional e internacional. Se logró detener gracias también a la buena participación momentánea que tuvimos varios organismos empresariales, entre esos obviamente Coparmex, la disposición también de las legisladoras y legisladores, y ese tema vino a ayudar a parar esta parte. Y en términos generales es una ciudad muy pujante, una ciudad fronteriza, con lo que esto representa. Sí. La parte migratoria, la parte de inseguridad. La ciudad más poblada de Tamaulipas. La ciudad es el 20% de peso electoral en Tamaulipas, de la propia economía. A nivel nacional tenemos casi 6 de cada 10 empleos están en la informalidad. En Tamaulipas están en números 50 y 50, y en Reynosa estamos 3 de cada 10 empleos están en la informalidad. Esto se debe mucho a que existen poco más de 135 maquiladoras en Reynosa. La parte comercial también nos ayuda mucho, nos abona, pero bueno, trae complejidades también muy paralelas en este sentido, pero en términos económicos, en términos financieros, va avanzando nuestra ciudad, y eso es para nosotros que nos dedicamos al 100% a vivir en ella y a disfrutarla, ya sea a padecer también las situaciones que también suceden en una problemática como la que nos encontramos. Bueno, esto nos ayuda. Claro. Everardo, Reynosa durante mucho tiempo, no, las estadísticas mismas lo decían, fue una de las ciudades de mayor crecimiento en el país. ¿Cómo se ubica actualmente Reynosa en ese plano? Por supuesto que es una de las ciudades con mayor crecimiento, y se debe mucho a como ya lo comentaba hace unos momentos, a la parte industrial, a la parte comercial, y perdón lo que te voy a decir, pero también donde Coparmex ha jugado un peso importante. Nos interesa mucho la autorregulación corporativa, y esto es lo que nos ha ayudado a poder estar dentro de los estándares nacionales como una ciudad importante, un foco económico. Por eso también nuestro interés, nuestro afán de que las empresas nacionales e internacionales sigan viendo a Reynosa como un foco, un polo importante de crecimiento, y que no una ley municipal pueda ser un obstáculo. Presidente, mira, para todos los que nos ven en esta tertulia, ¿nos podrías explicar tantito qué es Coparmex, qué es ser Coparmex y por qué es tan relevante para el país que exista Coparmex? Gracias. Coparmex no es un club, no es una cámara, no es una asociación. ¿Qué sí es? Es un sindicato que a nivel nacional tiene 95 años de existencia, y les voy a poner un dato también muy anecdótico que para mí representa una vena importante y valiosa. Surge Coparmex hace 95 años por la intención de un grupo de empresarios regiomontanos que se organizaron
para ir en contra del código laboral propuesto por Emilio Portes Gil, gobernador tamaulipeco y presidente de la República, presidente provisional de México, y quería hacer Emilio Portes Gil, bueno, había realizado cuando fue gobernador de Tamaulipas una propuesta de código laboral para la entidad, y lo quiso hacer a nivel nacional, y pues bueno, se enfrentó con esta iniciativa del sector empresarial que la detuvo. ¿Qué es Coparmex? Un sindicato. Estamos regulados por la Ley Federal del Trabajo. Yo tengo una toma de nota como presidente, como cualquier otro sindicato de trabajadoras o trabajadores que se encuentren en esta en el país. Esto es lo que nos distingue, su parte protocolar y su parte formal, que somos un sindicato. ¿Qué buscamos como un organismo sindical? Aglutinarnos, atrincherarnos para los intereses particulares. Solamente para eso no. También nos interesa mucho, tenemos un ADN muy político, no partidista, somos altamente políticos y 100% apartidistas. Todo lo que le duele a la ciudad, al país, ahí está metido Coparmex. Y a nivel nacional juega un papel toral, un papel fundamental. Existen 71 centros empresariales en el país. En Tamaulipas somos la segunda federación, que ya Mario le tocó, es más experto que yo en esto porque le tocó presidir esta federación. Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico. Y recientemente acabamos de pasar por un proceso, una elección donde tenemos un nuevo presidente nacional y un presidente electo, en el caso del veracruzano, el empresario Juan José Sierra Álvarez, quien había fungido los últimos 4 años como vicepresidente de centros empresariales. Entonces juega un papel importante porque sí vemos la parte de organismo sindical, pero también somos un puente directo con las empresas, pero directamente con la población sobre los temas de tipo político. Hablando de este tema político que evidentemente no le rehúye la Coparmex ha sido en los meses recientes, en los tiempos recientes, crítica con las administraciones federales, la anterior y bueno, con la actual entiendo que hay algún... Bueno, va iniciando. Desde tu postura, Everardo, ¿qué análisis haces de la cuarta transformación en Tamaulipas y en el país? Preferiría iniciar el autoanálisis que tenemos de Coparmex. Somos un sindicato, permítanme el término, que busca incomodar. Incomodar no con el objetivo de fregar, de joder, permítanme también esta expresión. Sí. Incomodar para que la autoridad, para que el gobierno salga de su estado de tranquilidad, su estado de confort. Y justamente en esto ha representado Coparmex durante 95 años en diversas ópticas. Hoy tenemos hace un par de semanas tuvimos la presentación de nuestro libro nacional de 95 años, y donde decíamos, bueno, hoy tenemos la reforma judicial, tenemos el exceso de reformas que están atentando en contra de la población. ¿Qué va a suceder? Si ya hemos pasado procesos y hemos salido adelante porque nos hemos aglutinado. ¿Cuál es el balance? Tiene que ser un balance 100% crítico. No tenemos la cultura de encontrarnos políticos o políticas ciudadanos. Creemos que el político solamente es el del gobierno, y no, estamos en un franco error, un claro error. Tenemos que crear una generación de políticas y políticos 100% ciudadanos, que no aspiremos a convertirnos en un puesto de elección popular, sino que aspiremos a que la ciudad le vaya bien. Entonces, partiendo de este ejercicio, la función de Coparmex en este gobierno, en el anterior y en el que sigue, va a ser importante para la propia población. Pedro, hablabas un poco de los excesos. ¿Crees que la 4T ha cometido excesos? La reforma judicial, ese es un exceso, es una catástrofe, Pedro, es una catástrofe, porque les pongo el ejemplo justamente de Reynosa.
¿Qué opciones tenemos como ciudadanas y como ciudadanos, como empresarios, ante la arbitrariedad de un cabildo de aprobar una ley de ingresos de esta naturaleza? Acudir con los diputados. Sucedió, se detuvo y ahí quedó el asunto. Pero ¿qué si no hubiéramos tenido el eco con los diputados? Nos hubiéramos ido al amparo. El amparo es un derecho, es una garantía que tenemos todas las personas que habitamos en este país. Pero ¿tú crees que el juez de junio del año que entra, no el de ahora son personas juzgadoras con visión de derechos humanos, que atravesaron un protocolo importante para llegar a ser jueces federales, jueces locales, etc. Pero ¿tú crees que el juez que se va a elegir el primer domingo de junio del año que entra va a darte un amparo al ciudadano que se incomoda con su padrino electoral? Por supuesto que no. Eso es una catástrofe. Y no lo vemos en estos... No la palpamos en estos momentos porque no se ha materializado. Pero se va a materializar y nos va a costar mucho. Presidente, Coparmex juega un papel prioritario, sobre todo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Desde 2015 se ha ido impulsando una nueva cultura salarial, la cual tuvo eco hasta 2018, que sube el salario mínimo de 80 a 88 pesos y así ha sido sucesivamente. Hasta parecería contraintuitivo que los empresarios están exigiendo que haya aumentos al salario mínimo general en México. Pero también es importante que la gente conozca que participa directamente Coparmex en estas posturas. ¿Qué me podrías decir al respecto a eso? Es una decisión valiosísima. A ver, el aumento del salario no se debe a un ser humano, se debe a una colectividad, y en esa colectividad participó Coparmex desde el 2016. ¿Con qué participó? Con la propuesta de desindexar el salario mínimo. ¿Qué significaba esto? Que no podía aumentar el salario mínimo porque estaba íntimamente ligado a más de 2,000 productos. Y estos 2,000 productos, si tú lo aumentabas, por ende te lo aumentaba y generaba inflación y perdía un peso importante el salario de cada trabajador y cada trabajador. ¿Qué es lo que sucede? Se desvincula y se crea la UMA, esta unidad de medida importante, y esto ha sido lo que se ha aumentado. Ahora, es un ejercicio compartido, es un ejercicio tripartita. La CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se acaba de aprobar de hecho hoy sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el aumento del 12%. ¿Sabes cuánto propuso Coparmex 15 días antes de que se aumentara? Justamente el 12%. ¿Sabes cuánto propuso Coparmex el diciembre del año pasado, en noviembre, finales de noviembre del año pasado? Justamente en ese 12%, porque lo que le interesa a Coparmex es que hay un trinomio compatible en lo que nos establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué se generan empresas? Genera riqueza, sí, pero genera un beneficio de la colectividad también. Pero en el centro de nuestras decisiones está la dignidad humana. Y esto no solamente es un término romántico ni filosófico, que también es romántico y filosófico, sino es la esencia misma. Existen los derechos humanos para garantizar la dignidad humana. Por lo tanto, el interés de nuestro organismo sindical es que el trabajador, la trabajadora, pueda estar mejor. En una familia de 4, donde 2 trabajan, se aspira que con 2 salarios mínimos podamos alcanzar la canasta alimentaria y no alimentaria. En la frontera se alcanza, la frontera se rebasa porque hay una disparidad, que es lo que estamos empujando desde la Comisión Laboral Nacional de Coparmex, pues que se puede equilibrar. Hoy tenemos el 1 de enero de 2025 vamos a tener 419 pesos como salario mínimo, y todavía hay quienes dicen que son salarios precarios. Por favor, esto también nos pega mucho en la economía porque tenemos que ser competitivos. Y hay consenso entre los patrones, ¿verdad?, sobre los beneficios de este incremento al salario mínimo, porque también digo, nosotros que de repente nos toca escuchar pues las posturas de muchos empresarios, bueno, hay quienes señalan que les afecta en su operación. Por supuesto que hay que conocer
un contexto, y en esta parte cuando nos ha tocado a nuestros socios y socios, oye, pues que Coparmex no está a favor de los empresarios, sí, pero también del trabajador y de la trabajadora. ¿Por qué propone el 12? ¿Por qué no propone el 3 o el 2% como se hacía antes? Porque estamos en otras condiciones, ¿eh? No puede llegar Coparmex. Si estamos mencionando que es un ente altamente político, no puede llegar con su 2% cuando las condiciones son otras. Por eso es el aumento, la sensibilización, para poder, aquí que no estamos en frontera, que estamos en la capital y en el resto de los municipios, buscamos que pueda llegar a ese nivel de bienestar la persona trabajadora. Bienestar familiar. Así es. Everardo, uno de los grandes logros que se dice la 4T y anuncia como un platillo, de hecho el presidente en su última etapa lo llegó a mencionar, el expresidente más bien dicho, Andrés Manuel López Obrador, sobre los beneficios que se dieron fiscales a la frontera. Sí han impactado, ¿cómo ha influido en el sector privado principalmente todos los beneficios que se dieron? Pues si me enumeras algún beneficio. La reducción del IVA al 8%. Sí, pero bueno. La gasolina. La Sí. franja norte. Pero todo esto va de la mano de una cascada también de reformas laborales sin precedente. Desde el 2019 no se han aterrizado las reformas todavía en los centros de trabajo, porque no es un tema no es un tema que mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación ya se puedan implementar como varita mágica. Tiene que haber un alto en este momento, y lo ha señalado Juan José Sierra, presidente electo de Coparmex. Tiene que haber un alto a las reformas para que pueda ahora sí tener esos beneficios de tipo fiscal, el primer empleo, que debe de ser uno de los temas torales que se deben de proponer. Por ejemplo, en Coparmex utilizamos mucho la parte de no combatir la informalidad. La informalidad no se combate, se debe de entender, porque estar en la informalidad implica no tener derechos a la seguridad social, en fin, a otros temas, pero también pagan piso. Incluso ese piso es más alto que los propios impuestos que se puedan generar. Entonces es una forma de poder buscar incentivar a la economía a través de este tipo de ejercicios, pero tiene que estar acompañada de otros aspectos. No puede ser aislada, porque por una parte, en estos momentos, hoy se está publicando también la reforma a la ley Silla. Viene la reducción de la jornada, que es otro de los temas torales. Viene la duplicidad del aguinaldo. Quiero confesarles que teníamos temor que la publicaran 15 minutos antes del 20 de diciembre, que el 20 de diciembre todavía mañana es la fecha límite en que el empleador en este país debe de pagar el aguinaldo. Entonces tenemos que prepararlo. Aquí hay un tema que me preocupa mucho, que son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Existe un grupo vulnerable en el sector económico, que son las microempresas. El 68% de la economía de este país la sostienen las MIPYMES. Y ojo, el 95% de ese universo son microempresas. Hoy en día, ser emprendedora te cuesta mucho, Miguel, incluso teniendo dinero. Hay una parte de autorregulación en donde el Coparmex juega un papel toral. Tenemos que salir a impulsar, a ayudar, a coadyuvar con la población. Y si los vamos asfixiando, atiborrando con esta cascada de reformas, pues va a colapsar la economía. Ojo, el 95% de ese universo son microempresas, es decir, de 1 a 10 colaboradores. Entonces tenemos que salir a incentivar desde la parte cultural. Juega un papel importante. Everardo,
mencionaste algo bien interesante y que a nuestra audiencia le va a gustar mucho porque es un tema que anda en boga de todo el mundo ahorita en México. El tema de la jornada laboral de 40 horas. Ahora, tú eres especialista en esa materia, en el tema laboral. Respecto a esa proyecto de reforma de ley para que entre en la Ley Federal del Trabajo una jornada laboral de 40 horas, ¿en qué condiciones está México? 40 horas por semana. Por semana, perdón. ¿En qué condiciones está México para hacer la reducción de 48 a 40 horas? ¿Estamos cerca? ¿Causaría un cataclismo? ¿Qué pasaría si pasa? ¿Se podría hacer o no? En la parte internacional estamos muy por debajo de los estándares que exige los instrumentos internacionales. Pero esto no quiere decir ahora, no quiere decir que esto tengamos que hacer la reducción de la noche a la mañana. La propuesta del anterior titular del Ejecutivo era catastrófica, era dramática, porque aspiraba a reducir la jornada de 48 a 40 horas, es decir, de 6 días laborables a 5, tumbarle uno, pero de la noche a la mañana, Miguel. Pero, o sea, tú en estos momentos una empresa que nosotros hicimos un ejercicio en Reynosa, en Coparmex Reynosa, con un centro comercial de 1,300 colaboradoras y colaboradores, implicaba aprobarse la reforma como estaba, que le aumentara un 27% de su ingreso, de la parte económica a la empresa. Obviamente esto implica contratar más personas. Y no es como que tengamos una lista en nuestra bandeja de entrada de nuestro correo, de currículums y todo esto. Hay ausencia de mano de obra también, tenemos que sacar. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que este 27% se tendría que aumentar en el producto, y esto genera inflación, no le da el valor adquisitivo al salario del trabajo, y partiendo de ese ejercicio representa una mala información. ¿Cuál fue la propuesta en su toma de protesta de la hoy titular del Ejecutivo? Que se va a hacer de manera paulatina. No sé qué significa paulatino. Nosotros desde Coparmex, desde el año pasado, estamos proponiendo que sea tal vez en primeros 2 años que se reduzca de 48 a 46 horas. ¿Por qué un motivo? Para que hoy las empresas que nos están escuchando, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan ser competitivas. Nos tenemos que sujetar a esa parte cultural. Hoy yo puedo ser, Miguel, competitivo, porque si yo estoy en el mismo giro que Pedro, mi jornada es de 43 horas y la de Pedro de 48. Ahí soy competitivo frente a él. Dentro de 2 años, 3 años, pues ya vamos a estar en las mismas circunstancias. Entonces es una forma que aspiramos que el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados o senadores pueda manejarlo de esa forma, paulatino como lo dijo, pero una reducción de 2 horas, no sé cómo vaya a ser, pero sin duda nos tiene que escuchar. El diálogo es de los factores importantes, de los pilares importantes que no se puede perder. Y un dato importante, también lo mencionó Juan José Sierra recientemente que estuvo en Reynosa, ante el nuevo contexto internacional, la revisión del TEMEC, para empezar, que ha representado para nuestro país 29 quejas del mecanismo laboral de respuesta rápida del capítulo 23 del TEMEC. Ojo, 29, de las 29, 3 han sido en Tamaulipas. Tridonex en Matamoros, Panasonic en Reynosa, Caterpillar en Nuevo Laredo. ¿Qué es lo que busca? Un nuevo modelo de relaciones colectivas. Hay un presidente electo en Estados Unidos que viene a distorsionar el camino el que se tenía. Sin duda, uno de los factores que más va a influir en perjuicio de la economía tamaulipeca, pues es nuestro estado. Nuestro estado, porque tenemos esta cercanía, esta colindancia con Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un frente común como organismo empresarial en beneficio de las mexicanas y mexicanas, y tenemos que apoyar en momentos decisivos
a la titular del Ejecutivo Federal, al titular del Ejecutivo en Tamaulipas, al presidente municipal de los 2.500 municipios en donde nos podamos situar. Para eso existe Coparmex, para levantar la voz, para criticar, para poner el dedo donde nadie lo está poniendo, pero también para atrincherarnos en situaciones de donde esté en riesgo nuestra economía y donde podamos sacar adelante la parte de la propia soberanía mexicana. Oye, Berardo, ¿y se sienten escuchados? Quisiera poner otro tema sobre la mesa muy, muy de actualidad, que generó mucho revuelo entre la iniciativa privada, y entiendo que ahí medio ya se congeló, que es el de la reforma al Infonavit. Bueno, primero, ¿sienten que los están escuchando y cuál es tu postura respecto a esta reforma? Hemos comprobado en carne propia que el diálogo, cuando es de ida y vuelta, Miguel, tiene grandes resultados. Un antecedente importante y valioso fue el nuevo esquema de subcontratación a mediados del gobierno del anterior presidente. En la cúspide de su mandato, inició con una propuesta a través de Coparmex. Se pudo lograr ese parlamento abierto y el cambio fue en beneficio de las trabajadoras y trabajadores, y cambió el chip, esa es la palabra correcta, cambió el chip del sector empresarial de cómo el nuevo esquema de subcontratación y proveer el outsourcing, así de plano. Hay otros aspectos en los que, por supuesto, no hemos sido, podría interpretarse que no hemos sido escuchados. El tema de la reforma judicial, ya lo puse hace unos momentos. El tema del Infonavit se empujó seriamente, no solamente, aquí yo hago un pie de página. Del 1 de octubre a esta fecha, yo creo que la titular del Ejecutivo Federal ha hecho algo que ha movido, no a la oposición partidista, porque esa no se ha movido desde, quién sabe desde cuándo, pero ha movido a la población, a los ciudadanas y a los ciudadanos a ser más activos y a participar más. Por eso en Reynosa nos aglutinamos desde la parte empresarial, no solamente Coparmex. Por eso desde la reforma judicial salimos a proponer esta situación. Por eso también se defendió el INE. Por eso hay batallas que hemos perdido, por supuesto, que la de los organismos autónomos, esta parte que es lacerante para la democracia en nuestro país. El tema del Infonavit es un tema que se logró aplazar porque en 15 minutos iban a aprobar todo. Y si tú me preguntas, Miguel, ¿por qué lo hacen? Pues porque pueden, Pedro. Tienen todo. Tienen absolutamente todo. Tienen los congresos de las entidades federativas, tienen el Congreso de la Unión, Cámara Baja, Cámara Alta. Pero ¿sabes lo que no tiene la mayoría? Es de la población. Podrán ganar una elección millonaria en votos, pero aquí es la parte donde estos meses nos están mostrando cuál es el verdadero rostro del poder. Sí, es el poder gubernamental, pero también el poder ciudadano. Y eso es lo que tenemos que apostarle, tenemos que invertir. Ahí en cuanto a la reforma Infonavit, Gerardo, híjole, a mí se me hace un tema súper grave, porque al final del día Infonavit es como un banco, ¿verdad? Que tienen ahorritos la gente, todos tenemos ahí ciertos ahorros para un tema de vivienda, y que se permita al Instituto de Infonavit poder meter mano a ese dinero es algo complejo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, ya hay que tener... ¿qué es lo que provoca el exceso de poder? Que no tenga control. Por eso en términos jurídicos hay un planteamiento que es extraordinario, que es el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos, el que tenga mayor beneficio a la persona,
a Mario, a Miguel, a Pedro, a Berardo, a quien nos esté escuchando, se debe privilegiar. Si el tratado internacional, Pedro, te da un mayor beneficio como persona, como ciudadano, ese tiene que estar por encima de la Constitución. Por eso se llama control y es aplicable a un tratado internacional que es una Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en esta figura, vuelvo a la parte toral que mencionas, que el director, el ingeniero agrónomo que viene de Pemex, que hoy quiere construir casas con el dinero de las trabajadoras y trabajadores a su discreción, sin la intervención tripartita, eso es preocupante, porque tenemos ejemplos claros donde el tripartismo ha ayudado mucho. La misma Organización Internacional del Trabajo, la misma CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no es una ocurrencia de que diga el sector obrero, hoy quiero el 50% de aumento. Espérame, ¿dónde queda la parte empresarial? ¿Dónde queda el gobierno? El propio Seguro Social. Es el diálogo. Si ustedes me preguntaran, ¿qué pondrías en papel celofán para el 2025? El diálogo. Ese tiene que ser nuestro autorregalo y poder levantar la mano y exigirlo. Esa es la parte toral. Pues hay que pedírselo a Santa Claus. Y hay que exigirlo nosotros mismos. Hay que generar una cultura. Y esa cultura pues la tenemos. Hay que hacerle la cartita ¿A Santa? A Santa, por favor. Ahora que estamos en fechas. Hablando del tema de Infonavit, más allá de la reforma, ¿qué ha pasado en Infonavit en la frontera? Porque es un fenómeno que, como medio, por ejemplo, Expreso lo ha manejado mucho tiempo, de que si bien se hacen grandes proyectos inmobiliarios en los que participa Infonavit, ¿y por qué la frontera suele ser un ejemplo de lugares abandonados? De colonias y colonias abandonadas, pasa en Matamoros, pasa en Reynosa. ¿Cuál es el problema medular ahí en la frontera que esté pasando una situación de ese tipo? Los temas delictivos, la violencia se combate. Lo que provoca la violencia se previene. Y es un tema de falta de prevención. Yo viví 30 años en una casa de Infonavit con mis padres. Yo sé lo que es vivir en una casa de Infonavit de aquella época. Hoy es un tema que trae mucho fondo. Es un cajón con un solo cuarto, dan las casas y no hay una cultura de la prevención del delito. Y eso no aquí en este lugar, en otra parte, en una esquina se confrontan, hay un acto delictivo, eso se combate. Pero ¿cómo se previene? Con las niñas y adolescentes de primaria, de secundaria, donde les generes una labor de prevención, donde los embaracen, donde tengan ese tipo de aspectos culturales. Pero si no lo haces, esto es lo que provoca. Llegas a una ciudad como la frontera, como en este caso como mi frontera, como Reynosa, es seductora con la parte económica, te dan tu casa de Infonavit, un mejor salario, te traes a tu familia, te cambias, hubo un problema delictivo, incluso abandonan la ciudad y la casa se queda ahí. Y ahí es donde nos metemos en otro embrollo, porque ¿para qué existe cuál es la gran utilidad del tripartismo? Controlar, que haya equilibrios, que no haya un poder absoluto que pueda monopolizar, porque ahora este tipo de casas abandonadas pasan mediante un proceso judicial donde tienen que recuperar esa vivienda, y ahí donde se genera también un giro de negocio, de corrupción, al contratar despachos externos. Y para eso está el sector empresarial, para eso está el sector obrero en la mesa, en el mismo nivel, Miguel, Pedro, audiencia, en ese mismo nivel. Entonces, una cosa es un efecto dominó, Miguel. Las casas abandonadas es producto también de una ausencia de cultura de prevención del delito,
y esa misma ausencia provoca, desencadena otro tipo de situaciones. Mario, la última. Para Pues, despedirnos. Everardo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por explicar qué es Coparmex y dejarnos un poco claro lo que defiende y las posturas que ha tenido en los últimos años, que han sido relevantes respecto a las reformas que han estado sucediendo en este último periodo ordinario de sesiones, la postura de los últimos 6 años y los periodos anteriores, los sexenios anteriores. La verdad es muy ilustrativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un verdadero placer. Gracias, Everardo, por tu asistencia. Gracias. Y que no sea la última vez. Hay muchos temas seguramente Encantado. sobre los cuales platicar. Hago el compromiso con ustedes y con la audiencia. Cuando me requieran, aquí estoy. Claro que Muy sí, bien. Eduardo. Habrá una próxima vez. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.